Paz y bien, queridos hermanos de la Jufra de la Parroquia Madre Misericordia. Una alegría nuevamente poder estar con ustedes para culminar este pequeño estudio del Evangelio según San Lucas que empezamos hace 2 semanas. En esta oportunidad vamos a ver la segunda gran parte de este Evangelio llamado El Camino de Jesús, que narra el viaje que Jesús hace de Galilea a la ciudad santa de Jerusalén. También veremos la tercera parte, que es la semana final de Jesús en Jerusalén. Y finalmente la conclusión del Evangelio, que es el relato de la resurrección y ascensión de Jesús. El camino a Jerusalén. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, endureció su rostro para ir a Jerusalén. Esta es la parte central del Evangelio de Lucas. Jesús decididamente emprende su viaje hacia Jerusalén y durante el viaje Jesús entrega a sus discípulos sus más bellas enseñanzas y parábolas. Esta sección muestra que el discipulado consiste en seguir a Jesús por su camino. Es como un viaje donde uno aprende mientras camina. Jesús envía a 70 discípulos de 2 en 2 delante de él a los pueblos por donde él iba a pasar. Los discípulos tienen que anunciar la inminente llegada del reino de Dios, curar a los enfermos y anunciar la paz. De esta manera, Jesús comparte su misión con sus discípulos, porque ser discípulo de Jesús significa participar de la misión de Jesús. En esta sección encontramos algunas de las enseñanzas más preciosas de Jesús. Con respecto a la oración, Lucas es el Evangelio de la oración. A Jesús se le ve constantemente retirándose a lugares apartados para orar a su Padre. Y ante la petición de sus propios discípulos, Jesús les enseña cómo y con qué actitudes orar. Con respecto a la confianza en la providencia de Dios Padre, otro punto importante de la enseñanza de Jesús es la confianza que sus discípulos deben depositar en el Padre Dios. Con respecto a las riquezas y a las posesiones y a la generosidad. Con respecto a las riquezas, Jesús es muy claro. Las riquezas se oponen a Dios si les damos el corazón. En el reinado de Dios, las riquezas están destinadas a ser compartidas generosamente y no acumuladas. Jesús continúa su misión liberadora hacia los pobres. Es así que vemos a Jesús sanando enfermos, a una mujer encorvada, a un hidrópico, a un ciego, y también acogiendo a los pecadores y participando en banquete con ellos. En estos banquetes que Jesús celebra con los pobres, el reinado de Dios es representado. Dios invita a todos los hombres para que se sienten alrededor de su mesa y compartan de su compañía y amistad. Yo he venido para buscar y salvar lo que estaba perdido, nos dice Jesús. Jesús también compartirá la mesa con algunos líderes de Israel, pero estos banquetes siempre acaban mal y terminan en debates en donde Jesús confronta el orgullo y la hipocresía de sus opositores. Las parábolas que leemos en los evangelios son pequeñas historias o comparaciones extraídos de la vida cotidiana que Jesús usaba para enseñar de una manera didáctica. Sin embargo, no nos confundamos. Jesús no cuenta cuentitos con la finalidad de entretener a sus oyentes. Las parábolas de Jesús, a pesar de que parezcan simples, en realidad son provocativas
e invitan a los oyentes a reflexionar en el misterio que esconden y a tomar posición frente a los valores del reino que Jesús anuncia. Las parábolas son un recurso didáctico con un fuerte llamado a la conversión. En el Evangelio de Lucas encontramos algunas parábolas originales de este Evangelio que no las encontramos en los demás Evangelios. En la sección del camino están algunas de estas parábolas originales de Lucas. Por ejemplo, tenemos la parábola del buen samaritano, del amigo en necesidad, del rico necio, de los siervos vigilantes, del gran banquete, las parábolas de la misericordia, que son la oveja encontrada, el dracma encontrado y el hijo recuperado, también conocido como el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y el pobre Lázaro, del juez injusto y la viuda, del fariseo y el publicano, y la parábola de las 10 minas. Una de las parábolas más emblemáticas de este Evangelio es quizá la parábola del hijo pródigo o del hijo encontrado. Las parábolas de la misericordia subrayan la alegría de Dios, quien da la bienvenida a su familia a todos los hombres sin importar su pasado o su condición social. La única condición para participar de esta relación filial con Dios es la humildad y el arrepentimiento. De esta manera, Jesús quiere justificar frente a los fariseos y sus críticos su actitud de acogida a los pobres y a los pecadores. Pero también subraya la tragedia de estos líderes de Israel que han rechazado a Jesús y el anuncio del reinado inclusivo de Dios que Él está predicando. Esta imagen se ve reflejada en el hijo mayor de la parábola, que no quiere entrar al banquete y alegrarse por el retorno de su hermano. El padre sale a conversar con el hijo para invitarlo a recapacitar y a entrar en el banquete. La parábola no tiene un final. Jesús quiere que sus oyentes se sientan interpelados y ellos tomen la decisión de querer entrar en el reino o rechazar a Dios. Finalmente Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén. En Jericó, la última ciudad antes de empezar el ascenso a Jerusalén, Jesús tiene este encuentro salvífico con Zaqueo, un cobrador de impuestos de baja estatura. Esta hermosa escena culmina y sintetiza todas las enseñanzas de Jesús durante su viaje. La invitación a los pobres y pecadores a participar en el reino, la conversión como respuesta a la invitación de Jesús, el uso de las riquezas, la generosidad y la confianza en la providencia como fruto de la conversión. Y finalmente vamos a ver la tercera gran parte del Evangelio de Lucas, que nos narra la semana final de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén. Jesús llega a su destino, Jerusalén, la ciudad de David, donde se encuentra el templo y desde donde se supondría el Mesías tendría que reinar, para que las promesas de los profetas y las bendiciones divinas hechas a Abraham se cumplan. En esta sección, el drama de la narración llega a su tensión máxima con la confrontación entre Jesús y los líderes de Israel, y a su desenlace con la narración de la pasión y muerte de Jesús. Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito. La profecía de Zacarías lo había predicho. La gente lo aclama con alegría como el rey descendiente de David. Pero no todos están felices,
los líderes religiosos se oponen a Jesús y Jesús mismo está llorando. Jesús sabe que el rechazo a su persona y a su mensaje crecerá y como consecuencia de ello, Jerusalén será destruida y traerá muchísimo sufrimiento. Inmediatamente Jesús va al templo y expulsa a los vendedores dentro del templo como un acto profético. En el atrio exterior del templo se vendían los animales necesarios para los sacrificios que los sacerdotes tenían que ofrecer en el templo: bueyes, corderos y palomas. Y también se cambiaban las monedas romanas que tenían la imagen del César por monedas que el templo acuñaba. Jesús denuncia que el culto que se da en el templo es un culto falso. El templo, que era el lugar que aseguraba la presencia de Yahvé en el pueblo, estaba llamado a convertirse en casa de oración para todos los pueblos, pero las autoridades religiosas lo han convertido en una cueva de ladrones, en un lugar de explotación y discriminación. La alianza de Dios con su pueblo, que debía traer vida, ha sido vaciada de sentido y reemplazada por una religión ritualista que trae muerte. Esta acción profética de Jesús contra el templo se parece mucho a la protesta profética de otros profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo encontramos en el libro de Jeremías. La Pascua judía es la fiesta religiosa en la que se celebra la liberación de la esclavitud en Egipto y la invitación divina a participar en una relación cercana con Dios a través de la alianza. Esta fiesta se celebra en una cena ritual que tiene lugar en las familias del pueblo. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y usa los símbolos de la Pascua judía para revelar el significado de su muerte próxima. El pan partido es su cuerpo, que será entregado en la cruz. El vino es su sangre, que establecerá la nueva alianza. Jesús va al huerto de los olivos, siente angustia y pide ser librado de la muerte, pero se entrega a la voluntad de su Padre. Ahí es capturado por los líderes religiosos del pueblo, quienes lo entregan al poder romano representado por el procurador Poncio Pilato. Lo acusan de ser un rey rebelde y de querer empezar una revolución contra el César, pero tanto Pilato como Herodes comprueban su inocencia. Sin embargo, ante la presión de los líderes religiosos, Pilato llega a un acuerdo con ellos para liberar a un rebelde culpable y entregar a la muerte al inocente Jesús. Jesús es crucificado junto con dos criminales. La gente se burla de él. Si tú eres el Mesías de los judíos, sálvate y sálvanos. Pero Jesús, fiel a su misión del reino, ama a sus enemigos hasta el final. Intercede por sus verdugos y ofrece esperanza a uno de los criminales. En medio de la oscuridad y con el destino de un rebelde, Jesús ora a su Padre con los salmos de la Biblia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así Jesús muere solo e inocente. Y llegamos a la conclusión de este Evangelio, el capítulo 24, que nos narra la resurrección y las apariciones de Jesús y la ascensión a los cielos. El primer día de la semana, 3 días después de la muerte de Jesús, las mujeres van a la tumba donde había sido puesto el cuerpo sin vida del Maestro, pero la encuentran vacía. 2 personajes les anuncian que Jesús está vivo. La resurrección
Es la respuesta final del Padre al sacrificio y fidelidad de Jesús en la cruz. Es el inicio de la nueva creación y de la nueva humanidad a la que Dios nos invita a participar en Cristo Jesús. Dos discípulos regresan tristes y desconcertados a su pueblo. Por el camino, Jesús se les aparece, pero no lo reconocen. Están ciegos a Jesús, por alguna razón. Jesús inicia una conversación con ellos en la que Él les explica las Escrituras y les muestra cómo era necesario que todo esto sucediera para que el Mesías entrara en su gloria. Al caer la tarde, los discípulos invitan al compañero de camino a cenar, y es en la mesa cuando Jesús parte el pan y se les abren los ojos a los discípulos que llegan a reconocer a Jesús. Esta es una historia emblemática del Evangelio de Lucas, los discípulos de Emaús. ¿Cómo el poder del reinado de Dios puede ser revelado en la humillante ejecución de Jesús? ¿Cómo un hombre vulnerable y humilde puede llegar a convertirse en el rey del mundo entero a través de la debilidad y de su sacrificio? Esto es difícil de entender si aún tenemos criterios mundanos. Necesitamos que Jesús mismo haga arder nuestros corazones y los transforme con su palabra para reconocer y aceptar el reino de cabeza que trae Jesús, el reino de los cielos. La escena final del Evangelio es la ascensión. Jesús ha sido entronizado como Rey del mundo y los discípulos son invitados a continuar la misión liberadora de Jesús. Pero para ello tienen que esperar por un poder divino que transformará los corazones de los discípulos y los capacitará para la misión. El cumplimiento de esta promesa se narra en el segundo volumen de la obra de Lucas, Los Hechos de los Apóstoles. Amigos de la Jufra, muchas gracias por esta oportunidad de haber podido compartir con ustedes este pequeño estudio del Evangelio según San Lucas. Ojalá haya servido de motivación para que cada uno de ustedes haya podido coger su Biblia y leer este Evangelio de principio a fin. Los que han hecho esta lectura, estoy seguro que habrá sido una experiencia enriquecedora y transformadora. La palabra de Dios transforma nuestro corazón y les recuerdo la frase de San Jerónimo: quien desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Animémonos a podernos enamorar de Jesucristo, de su mensaje, de su Evangelio, y a poderlo seguir tras las huellas de Francisco. El Señor les dé la paz.